¿Crees que tu sobrepeso, que estés ganando grasa corporal, que no pierdas como deberías, depende exclusivamente de tu fuerza de voluntad? Hoy vengo a demostrarte cuáles son esos factores que no dependen absolutamente de tu fuerza de voluntad y que están muy relacionados con tu cerebro y tu fisiología. Muy buenas amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidas a un nuevo resumen de un libro semanal. Esta semana le ha tocado al cerebro obeso, que he de decir que me encanta. Si quieres aprender más sobre los factores que te impiden bajar de peso, mantener tu peso en un peso y llevarlo hasta tu peso ideal, te recomiendo que leas este libro. De todas maneras, yo te voy a dar un resumen súper completo, ¿vale? Para que entiendas cómo funciona la pérdida de grasa, para demostrarte que es mucho más que un déficit calórico, y vamos a ver cuáles son esos factores que influyen directamente en la obesidad. Bueno amigos, el autor al principio del libro, bueno, pues nos va presentando, nos muestra un poquito lo que es la estructura del cerebro, porque evidentemente lo que él quiere demostrarnos es que la obesidad está muy relacionada con al final cómo se ha desajustado nuestro cerebro, y es muchísimo más relevante ajustar ese cerebro que en realidad creer que no tenemos fuerza de voluntad e intentar inculcarnos algo que no es el motivo real del sobrepeso. Nos habla de que, bueno, en el cerebro tenemos varias células nerviosas, entre ellas unas tenemos las neuronas y las células glía. Las neuronas son las que se encargan de los impulsos nerviosos, de llevar electricidad de unas partes de nuestro cerebro hacia partes de nuestro cuerpo mediante impulsos químicos. Y luego tenemos las células glía, que son las que se encargan del metabolismo de las neuronas. Bien, nos va presentando ciertas cosas que, bueno, yo las voy a nombrar porque para mí sí son importantes, pero para una persona que en realidad, bueno, lo único que quiera saber es qué problema tiene y por qué no baja de peso, pues lo iremos contando a lo largo del vídeo. Pero para mí creo que es necesario e importante pues ir sabiendo qué es lo que tenemos aquí dentro, cómo funciona, para poder ir reseteando, ir cambiando el chip, entendiendo, teniendo un mayor autoconocimiento al final de nuestro sistema nervioso. Mirad, por otro lado, nos habla también pues del proceso que sufre un alimento cuando llega a la boca, pues entra al estómago, de este pasa al intestino, como ya sabéis. Aquí existe un peristaltismo, que es el movimiento que hacen los intestinos para ir bajando ese quimo, ese bolo alimenticio. Y este peristaltismo, estos movimientos son los que le envían unas ciertas señales a nuestro cerebro para que se segreguen ciertas hormonas para activar ciertas neuronas que le dicen que al final intervienen en la saciedad o el apetito mientras estamos comiendo o ingiriendo un alimento. Al final os daréis cuenta que es muy importante este proceso, pues porque claro, si mientras exista un desajuste en esta activación o desactivación de ciertas neuronas de nuestro cerebro, evidentemente tenemos un problema, y por muy poca comida que comamos, por muy déficit que estemos, por mucho deporte que hagamos, al final el problema radica en este desajuste que tenemos en el cerebro, y ahí es donde tenemos que ir a atacar. Además, el autor nos habla de los diferentes ciclos energéticos, de los diferentes ciclos en los cuales nuestro organismo puede obtener energía, porque no solo la obtenemos de los hidratos de carbono, nos habla del ciclo de Krebs, sino que también pues podemos obtener por otras vías, a partir de las proteínas o a partir de las grasas. Es lo que le llamamos, bueno, pues la vía del glucógeno. Al final es la que vamos a obtener glucosa a partir de los hidratos de carbono.
y esta glucosa será almacenada en nuestro hígado y en nuestros músculos para una necesidad posterior. Por otro lado, tenemos el sistema de la gluconeogénesis, que nuestro organismo, aunque no le diéramos hidratos de carbono, podría obtener energía, podría sacar glucosa degradando la proteína. Y de ahí, ¿vale?, obtendría la energía que necesitaría. Y por otro lado, también el organismo es muy sabio, y si no tuviera ninguna de estas dos vías activas, no sé si habéis oído hablar de, me imagino que sí, de las dietas cetogénicas, pues al final es eso, es obtener energía a partir de las grasas. Obtener cuerpos cetónicos, que esto es lo que le dará energía al organismo. Estos cuerpos cetónicos los oxidará para que, bueno, pues al final quede coenzima A, que se llama, y de aquí obtener la energía. O sea, como veis, el cuerpo es muy inteligente y muy sabio. Y aunque restringamos los hidratos de carbono, que bueno, muchas personas pues tienen esa estrategia de restringir al completo los hidratos de carbono, y claro, como veis, o sea, al final, pues si no está muy bien cuadrada esa estrategia, es un error, porque el organismo puede obtener energía de varias vías y elevar nuestros niveles de glucosa también, incluso a través de la ingesta de proteínas. Bueno, dice que el hambre-saciedad al final pues está dirigida por el hipotálamo. Dentro del hipotálamo existe un núcleo donde existen unas neuronas que son las NP-AGRD, que esto es, bueno, pues tampoco importa mucho, pero bueno, como yo que me quería saberlo, y las POM. Bueno, pues aquí estas neuronas son las primeras son las que se activarán con el hambre, y las segundas son las que se activarán con la saciedad. Son como una especie de interruptor de activación-desactivación del apetito. Claro, esto es lo que nos cuenta el autor, pues influye muchísimo. Hay varias influencias para la activación y la desactivación de estas neuronas. Bueno, al final la comida tenemos que entender que es placer, que al final es un placer, y la publicidad en este caso pues se aprovecha de esto, y bueno, pues nos causa un gran impacto a nuestro cerebro, influye en nuestro cerebro más antiguo para que comamos algo o no lo comamos conforme ellos al final pues quieran vender más o vender menos. Al final pues la publicidad nos influye y muchísimo, juegan pues eso con muchas de las propiedades también organolépticas, con nuestro sentido de la vista. Por eso bueno, pues tú ves un anuncio de McDonald's y ves esas hamburguesas en la publicidad y dices wow, y te quedas, ¿no?, pasmado, los chocolates cómo bajan lentamente. Bueno, pues ahí el cerebro empieza a presuponer sabores, olores, etcétera, y juegan con todas estas técnicas para al final, pues eso, como os digo, influirnos en comer lo que ellos quieren que comamos. Se han hecho estudios, fijaros, se han hecho estudios donde se ha demostrado que la gente come por muchísimos motivos, menos por el hábito de comer y nutrirse. Mirad, se dieron cuenta que la gente comía por preocupación, porque estaba con amigos, porque estaba nervioso, porque es algo social, porque le parecía emocionante, por deseo de comer algo que no tenga hambre, por integración, también es otro de los motivos, porque ese alimento o bebida le proporcionaba una autoconfianza, por olvido, por agradecimiento, por no ser excluido de algún grupo. O sea, fijaros, pero todo menos porque yo necesito comer, porque necesito un equilibrio energético, y la que ese debería de ser el motivo real por el cual nos mueva ingerir un alimento en un momento determinado. Bueno, y al final es curioso, pero
se ha visto bueno, que los alimentos activan nuestro sistema de recompensa, que quiere decir que activan una parte del cerebro que está en la parte inferior del hipotálamo, se activa, en la cual se segregan ciertas hormonas del placer, como la dopamina, que son esta misma hormona, por ejemplo, se activa al fumar, los fumadores, con drogas, los alcohólicos, ¿vale? Es la hormona de las adicciones. Entonces vemos que muchos alimentos también activan esta misma hormona, y podríamos decir pues que al final la comida también causa un cierto tipo de adicción a nuestro cerebro. ¿Por qué? Pues porque libera muchísima dopamina al ingerir ciertos alimentos que son más palatables. Más palatables quiere decir pues que tienen un sabor más atractivo, muchísimo más sabor, y esto genera una salida de dopamina brutal que hace que tú pues tengas que ingerir ese alimento o tengas que ingerir más cantidad, ¿vale? Para pues eso, como cualquier droga al fin y al cabo. Bueno, dicen que bueno, la razón por la cual comemos es muy poquito racional y mucho de intuitiva, automática y emocional. Comemos por esos motivos que por una manera racional, ya os digo, de necesito comer porque tengo que nutrirme y necesito tener un equilibrio energético. Bien, entonces dice que los platos, además la elección de los platos es bastante cerebral, en el sentido de muchas veces la comida que nos toca comer viene muy influenciada por el tiempo que llevamos sin comer, por el tiempo que llevamos entre un plato, el anterior, y este último que vamos a ingerir. Porque claro, cuanto más tiempo pasa, es como que el cerebro entiende que tiene una mayor necesidad energética. Por lo tanto, tiene una mayor apetencia por comer más cantidad y quizás alimentos pues menos saludables o con un mayor valor energético. Luego nos habla, como os digo, del sistema de recompensa, nos habla en qué posición está, qué partes del cerebro son las que intervienen en este sistema de recompensa, que es el sistema del placer que tiene el cerebro. Y dice que bueno, pues forma parte de la corteza orbifrontal, y la amígdala, que estos son los que codifican la información del valor de la recompensa que yo voy a recibir al ingerir el alimento. Que claro, si pasan cosas antes de incluso de ingerir el alimento, nuestro cerebro ya está procesando muchísimos señales, la información, qué cantidad de placer me va a producir, el sabor, el olor, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de procesos antes incluso de ingerir el alimento. Se activan muchísimas partes de nuestro organismo, de nuestro sistema nervioso. Luego también forma parte de este sistema de recompensa la ínsula, que es el que nos envía, el que nos relaciona la información con el sabor que vamos a recibir por parte de ese alimento. El núcleo accumbens y el dorsal estriado, que nos da la información de las propiedades motivacionales por los cuales yo quiero ingerir el alimento. Eso es el que te empieza a motivar, ¿no? Cómetelo por esto, porque estás bajo de energías, que te lo mereces, es tu primer día de menstruación, no sé, cualquier cosa, y es el que va a empezar a enviar esa información para motivarte a comértelo. También se activa el hipotálamo lateral, que es el que nos induce a la motivación para la búsqueda del alimento. Pues a lo mejor lo que te apetece, ves algo en la televisión, ¿no? Lo que estábamos hablando, pues al final, para que tú vayas a por el alimento, se activará esta parte del cerebro para buscarlo hasta que tú puedas dárselo y cumplir, ¿no? con ese placer, que es lo que quiere el cerebro que le des. Y luego tenemos, pues como hemos hablado, del neurotransmisor la dopamina, que es una de las hormonas del placer, una de las hormonas más adictivas de la adicción, y esta se activa por unas neuronas que tenemos en el cerebro, y al final pues juega un papel brutal en la ingesta de los alimentos. Bueno, pues al final nos damos cuenta que es que, y ahora vamos a profundizar un poquito en los factores en los cuales depende la obesidad. Mirad, la obesidad simplemente es un cerebro desajustado. ¿Por qué? La obesidad en principio se da a cualquier edad. Y es como al principio del vídeo os preguntaba, ¿creéis que es porque es falta de voluntad?
La respuesta es no. Y aquí ahora os voy a dar 3 factores muy importantes en los cuales depende directamente el sobrepeso, y no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad de la persona. Porque incluso puede tener una gran fuerza de voluntad y estar llevando su dieta a cabo, y estos factores boicotean directamente esa pérdida de peso. Uno es el entorno. El entorno, me refiero a dónde ha nacido la persona. A ver, esto no es que yo nombre esto, no quiere decir que sea 100% un factor en el cual va a influir en que tú no pierdas peso. No, pero un entorno obesogénico, cuando tenemos una familia con tendencia a la obesidad, pues tenemos tendencia a la obesidad. Entonces es un factor el cual tenemos que tener en cuenta, pues porque quizás, sobre todo hasta que regulamos el metabolismo, hasta que cambiamos nuestros hábitos de vida y los fijamos, es un factor que va a influir muchísimo en nuestro peso, en la pérdida de peso o por lo menos en el mantenimiento del mismo. Es muy importante también, y esto es un factor, bueno, que incluye el entorno, pero claro, si tú al final quieres perder peso, pero todo tu entorno pasa del tema, todo tu entorno, al final, esto lo digo yo, al final es un entorno en el cual no se cuida, come mucho dulce, hay muchas reuniones en las cuales pues hay muchísimo embutido, etcétera, etcétera. Al final, si tú no cuidas tu entorno, realmente te va a ser muy complicado que tú pierdas peso, o por lo menos hasta que cambies el chip. Entonces es importante el entorno en el cual nos movemos para eliminar cualquier tipo de adicción, para cambiar cualquier tipo de hábito. El entorno la gente, somos la media de las 5 personas con las cuales estamos día a día. Entonces, evidentemente, si yo me junto con personas que se cuidan muy poquito, me va a ser muy difícil cambiar mi chip. Simplemente lo dejo ahí para que lo piense la gente, porque en serio es muy importante para todo lo que sea el desarrollo personal, el mejorar tu vida, tu salud, etcétera, etcétera, cuidar el entorno en el cual te encuentras, ¿vale? Bueno, factor número 2, la resistencia a la insulina. Esto es crucial. La resistencia a la insulina es uno de los mayores boicoteadores que tenemos hoy en día en cualquier dieta. Mira, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos unos niveles altos de glucosa durante mucho tiempo, tenemos mucha azúcar en sangre, pues porque estamos alimentados de mucho hidrato de carbono, de mucha comida procesada. Al final el cuerpo pues tiene que liberar mucha insulina para compaginar y para poder liberarse de esa glucosa. Con el tiempo se crea una insensibilización a esa insulina. ¿Esto qué quiere decir? Mira, los receptores al final de la insulina no la detectan. Entonces, cada vez necesitamos más cantidad de insulina para la misma concentración de glucosa. Evidentemente, esto conlleva a una saturación tanto de insulina como de glucosa en nuestro organismo. Y esto incluye ir aumentando el porcentaje de masa grasa, simplemente solo por ese factor, porque tenemos una una resistencia a la hormona de la insulina. Esto conlleva un problema muy grave, y es uno de los factores por los cuales no es un factor de mortalidad a nivel mundial, y provoca el síndrome metabólico, porque cuando esta situación se hace crónica, esto causa daños irreversibles en el cerebro, daños irreversibles a nivel del tamaño y de la estructura del mismo. Entonces es muy importante ir corrigiendo todas estas cosas lo antes posible, pues porque evidentemente ya no solo es a nivel estético, es que nos conlleva problemas muy graves de salud e incluso la muerte, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Luego tenemos como factor número 3 la resistencia a la grelina, que es otra de las hormonas de la pérdida de grasa, que se relacionan con la pérdida de grasa, la leptina.
Mira, la leptina es una hormona que se segrega en el tejido adiposo, en nuestra grasa. A más concentración tenemos de grasa, mayor concentración de leptina. Esta es la que juega un papel crucial en el hambre y saciedad del organismo. A mayor concentración de leptina, menor apetito. Vale. Ahora vamos a hablar qué funciones tiene la leptina. Tiene dos funciones muy importantes en nuestro organismo. Uno es la activación de las neuronas anorexigénicas, las PONF, las que hemos hablado antes, que son las que nos indican, ¿vale? Ahora veréis por qué lo cuento. Las que nos indican que ya estamos saciados, ¿vale? Cuando tú ya has comido la cantidad suficiente y paras, es porque la leptina ha ido hasta tu cerebro, ha activado estas neuronas y te han dicho, ya está, suficiente, ¿vale? La función número 2 de esta hormona es juega un papel brutal en nuestro metabolismo. En el metabolismo, juega un papel brutal con los lípidos, en este caso con la lipogénesis, que es en la síntesis, ¿vale? Interviene en la eliminación de esa grasa. ¿Qué pasa? Aquí es donde viene el problema. Cuando tenemos sobrepeso, tenemos un aumento de leptina, tanto en la grasa como en la sangre. Le pasa como a la insulina. Tenemos tantísima concentración de leptina que se vuelve inservible y no llega a nuestro cerebro. Se barajan dos hipótesis por las cuales no llegue a nuestro cerebro y no nos indique que ya estamos llenos, que ya hay bastante comida dentro de nuestro organismo que nos induce a parar de comer. Entonces, se dice que se barajan dos hipótesis por las cuales no funcione esta leptina. Una puede ser porque la barrera hematoencefálica de nuestro cerebro está llena de triglicéridos y no deja pasar esa leptina para activar esas neuronas de la saciedad. Y la hipótesis número 2 es que no se activa, o sea, el gen OB, que le llaman, ese es el que activa la leptina. Entonces, claro, si este gen no recibe la suficiente señal química, hay un fallo en la activación y la desactivación de las neuronas del apetito y de saciedad. Sea la hipótesis que sea, la leptina no funciona. Entonces, no tenemos nunca fin para comer. Entonces nos damos cuenta que intervienen muchísimos más factores que crear déficit en un plan nutricional. Que tenemos que ser conscientes de todos estos factores para poder perder peso. Y tenemos que ser conscientes hay que crear una estrategia para hacer una limpieza de todos estos receptores para poder activar nuestro metabolismo y nuestro cerebro vuelva a reajustarse para poder devolverle a nuestro cuerpo un estado de salud e ir perdiendo grasa. Otro de los factores que influyen directamente en el sobrepeso es la inflamación. Mirad, en la inflamación se liberan a la sangre las citoquinas, que son unas sustancias inflamatorias. Estas afectan directamente a nuestro cerebro, en este caso al hipotálamo. Pues ¿por qué? Porque hay también una no detección de la insulina ni de la leptina. O sea, influyen en los receptores de las neuronas de la saciedad y del apetito. Como veis, la misma inflamación, o sea, la obesidad o el sobrepeso causa inflamación, pero la misma inflamación también nos influye a seguir siendo obesos. Entonces es importante conocer todas estas cosas para poder revertirlas, ¿vale? Otra de las resistencias que se puede crear, el factor número 5, es la resistencia a la grelina. La grelina, ¿cuándo se segrega? Mirad, pues cuando nosotros ingerimos el alimento hay un vaciado gástrico y cuando llega al intestino, pues ciertas partes de nuestro intestino liberan esta hormona, la grelina. ¿Esta por qué es importante? Mirad, la grelina es la hormona amplificadora del placer del alimento. No sé si os habéis dado cuenta o os ha pasado que cuando no habéis dormido bien, estáis muy estresados o personas con depresión, comen mucho dulce, comen muchos alimentos palatables, muchos alimentos que tienen sabores muy fuertes. Bien, pues ¿esto por qué? Eso es porque tienen una concentración muy elevada
de grelina. Entonces esta hormona te induce a comer ese tipo de alimentos. Por eso es muy importante nuestros hábitos diarios, trabajar el estrés de manera diaria también, dormir las horas suficientes, pues porque al final todo esto influye en que salgan a nuestro organismo ciertas hormonas que nos van a inducir a comer mal y a comer más. Por otro lado, súper importante, aquí el libro no habla mucho del tema. Yo en mi canal voy a ir subiendo vídeos porque esto es algo que me fascina y que he estado estudiando estos 2 últimos años para poder mejorar mi sistema digestivo y ahora mejorar el vuestro. Es sobre la microbiota. La microbiota, la flora intestinal es el eslabón para mí principal en la obesidad y en la salud de todo nuestro organismo. Mirad, gracias a ella tenemos serotonina, gracias a ella vitaminas, ácidos grasos, en fin, o sea, el equilibrio de toxicidad de nuestro organismo también depende de esto, o sea, directamente, esto ya os digo, no lo cuenta en el libro, pero os lo digo yo, se ha demostrado que la obesidad, o sea, el sobrepeso tiene muchísimo que ver con una alta concentración de un hongo llamado cándida, que es parte de nuestra flora intestinal, que todo el mundo tenemos, pero que cuando lo tenemos en sobrecrecimiento, pues bueno, desajusta de tal manera nuestro metabolismo y nuestro hígado afecta para que al final nuestro incluso nos influye en comer más mal o mucho dulce, mucho hidrato de carbono, porque este hongo se alimenta de eso, y además a la acumulación de grasa por ciertas cosas que pasan, bueno, pues con los tóxicos que emiten. De esto ya os digo, os hablaré más en mi canal, pero vamos, la microbiota está 100% relacionada con el sobrepeso, con que aumentes de peso y con que no puedas perder peso, como deberías, o que lo vuelvas a recuperar muy rápido. Por otra parte, el sueño sabéis que es crucial, pero para cualquier cosa. Primero para tener un buen estado de ánimo, un buen estado de energía, de vitalidad, pero además es que el sueño, el cuerpo lo utiliza como un limpiador, es un proceso detox del organismo. Entonces, por lo que se encarga el sistema linfático de este limpiador de toxicidad. Y es muy importante pues tener las horas de sueño correctas, hacer esta limpieza correctamente para que nuestro sistema hormonal funcione al dedillo y funcione correctamente, porque como hemos dicho antes, al final cuando tenemos insomnio, cuando no descansamos bien, desbarajustamos nuestro sistema hormonal, como por ejemplo la grelina, aumentamos la grelina en sangre y esta nos va a hacer tener más apetencia por comidas dulces, por comidas palatables que engordan y por comer mayor cantidad. ¿Qué más? Y por otro lado tenemos que hablar del estrés, que es muy importante también el estrés, pues porque al final cuando estamos en procesos muy estresantes, en procesos con una ansiedad muy elevada, lo que estamos haciendo es aumentar los niveles de cortisol en sangre. Esto provoca un desajuste brutal en nuestro metabolismo. ¿Pues por qué? Porque aumenta nuestras concentraciones de insulina, aumenta nuestras concentraciones de leptina, de adrenalina, de noradrenalina, de algunos neuropéptidos, de la grelina también, y esto al final se convierte en un almacén de grasa. ¿Por qué? Porque nuestro organismo cree que hay un peligro fuera y como está el sistema simpático activado todo el día, pues el sistema simpático se pone en un sistema de alerta, en un sistema de supervivencia que se dice, y para protegernos almacena grasa en nuestro cuerpo porque cree que hay un peligro fuera, y la grasa, una de sus funciones es la de protección. Esto no lo dice el libro, pero lo estoy contando yo porque lo sé. Entonces, como la grasa al final una de sus funciones es protegernos, pues el cuerpo crea grasa para protegernos del supuesto peligro que hay fuera. Fijaros si hay factores que influyen en la pérdida de peso, en la obesidad, en el sobrepeso. Fijaros si hay factores que influyen fuera de lo que es la dieta. Solo fuera de lo que es la dieta o el deporte, ¿vale? Entonces, ahora aquí el autor nos da 10 consejos que yo voy a leeros, ¿vale? Ya acabamos.
que bueno, los veo súper interesantes y yo daré mis apuntes, mis ápices, ¿vale? De lo que yo creo que os puede venir bien también saber. Y bueno, y con esto pues finalizamos el vídeo resumen de hoy. Bueno, uno dice: ayude al hipotálamo y a sus sensores digestivos. Dice que comer con la televisión, ¿vale? ¿Esto qué quiere, no? Me explico. Comer con la televisión hace que comamos más. Entonces aquí uno de mis consejos para las personas que quieren corregir y perder peso, bueno, pues pueden hacer el Mindful Eating, que al final esto lo que nos está activando son ciertas partes del cerebro para que seamos más conscientes del sabor, del olor, de las comidas, y bueno, y comidas que a lo mejor pueden ser en principio más insípidas porque tienen menos calorías, pues al final si estamos con la concentración necesaria y le ponemos la atención necesaria a esa comida, podemos hacer una mayor degustación de ese plato. Luego nos dice comer la suficiente proteína. También la proteína es una de los macronutrientes que el cuerpo necesita y que además bueno, pues tienen muchas funciones, pero nos da saciedad. Entonces el cuerpo, como la necesita para su función estructural, al final cuando no le damos la suficiente proteína va a crear como una sensación de hambre para poder captarla. E incluso ya hablaremos, porque esto también subiré un vídeo de lo que es el sabor umami, que es un sabor donde cual, esto no lo pone aquí, os lo digo yo, es un sabor el cual la industria se inventó porque como sabían que hay una necesidad por parte del cerebro, la gente come muy poca proteína, la industria creó este sabor, y este sabor lo tenemos en las papas, en los snacks, en todo eso. Por eso son tan apetecibles estos tipos de comidas, porque les introdujeron ese saborizante que le llaman umami, ya os digo, y esto cuando tú lo hueles, el cerebro capta que hay proteína. Entonces por eso nos apetece tanto comer estas tonterías, pero es porque al final tenemos varias hambres en nuestro cerebro y una de ellas es el hambre de proteína, y el cerebro nos influye a que comamos estas cosas para corregir esa falta de proteína que tenemos realmente. Imaginaros, esto lo leí, ya subiré un vídeo y lo explico para que lo entendáis, porque me parece súper interesante. Bueno, el consejo número 2 es mantener los niveles de glucosa y de insulina bajo control. Esto, ¿qué os diría yo? Bueno, pues mirar, comer, que no pasen demasiadas horas o las horas suficientes entre una comida y otra. ¿Para qué? Para que no nos baje demasiado la glucosa en sangre y que no nos apetezca comer cualquier cosa o comer demasiado, por ejemplo. Y luego otro consejo es que nuestra ingesta de hidratos de carbono sea de asimilación lenta, pues como la patata, la pasta integral, arroz integral o cositas así, ¿vale? El boniato, etcétera, pues cosas que esos hidratos se estén eliminando la sangre de una manera lenta, para que no tengamos picos de insulina tan altos que nos den hambre enseguida. Prevenir la resistencia a la leptina. ¿Cómo se previene esto? Pues comiendo mejor, también, o sea, eliminando de tu dieta tanto dulce, tanta bollería industrial, tanto procesado. Al final todo eso es lo que causa una resistencia a las hormonas. Entonces pues es lo que debemos de evitar. Por otro lado, en el consejo número 4 nos habla de la inflamación, y para poder estar menos inflamados necesitamos comer más carnes biológicas, que no estén petadas de tanto tóxico, de tanto antibiótico, que la comida sea mucho más, o sea, que la comida sea orgánica, las frutas y verduras y comidas en su temporada. Esto sería lo ideal para evitar la inflamación. Y bueno, y luego ingerir ciertos alimentos en los cuales pues tengan gran cantidad de antioxidantes, hidratantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto también sería para hacer un vídeo bastante largo. Por otro lado, pues debemos de recalibrar el sistema de recompensa, o sea, ingerir menos alimentos palatables. Tú tienes que ir dándole a tu cuerpo cada vez menos alimentos de los que te pide.
evidentemente, pues quieres unos donuts, quieres una nocilla, quieres algo, pues tendrás que ir corrigiendo esa mente y corrigiendo y bueno, pues a lo mejor quizás, pues prepárate un plato, pues mira, un día te apetece irte al McDonald's y comerte una hamburguesa de esas que llevan pues de todo menos de todo, ¿vale? Y tienen solo la hamburguesa ya son 2000 calorías. Bueno, pues ¿por qué no prepararte tú una hamburguesa en casa con una lechuga cortadita tuya, un buen tomate, un buen tal, te lo preparas ahí bonito y te lo comes? Y estamos reajustando nuestro sistema de recompensa. Al final, pues estoy comiéndome la hamburguesa, pero de una manera muchísimo más saludable y bueno, pues quieras que no, pues esto es bueno y vamos aprendiendo a decirle a nuestro cerebro, esto es lo que quiero que recompenses, estas cosas, y yo me sentiré cada vez mejor de comer mejor. Bueno, respetar los ciclos circadianos es muy importante, o sea, acostarnos, levantarnos y acostarnos a las mismas horas, no acostarnos muy tarde, dormir de 7 a 8 horas al día, pues eso, ir con los ciclos de la naturaleza al final es lo que nos va a ayudar a regular nuestro sistema hormonal, y es muy importante. Cuidar nuestra microbiota, pues eso, pues olvidarnos de, por ejemplo, pues los malos hábitos como el fumar, no hacer deporte, las drogas, el alcohol, los procesados. Al final todo eso es lo que va dañando poco a poco o rápidamente nuestra microbiota y nos desajusta todo nuestro sistema hormonal y nuestro metabolismo. Ser escépticos ante el marketing, pues saber que lo que nos están vendiendo al final es caca de la vaca, que digo yo, que puede parecer muy bonito ahí, muy bien pintado, una música llamativa, pero que al final pues te está haciendo mucho daño, y tener conciencia de que esos alimentos, pues cuanto menos mejor. El estrés, eliminar el estrés de tu vida o por lo menos reducirlo, pues técnicas como la meditación, la respiración consciente, al final comer bien también, al final todo es dormir bien, al final todo esto irá reduciendo tu nivel de estrés y tú podrás ir equilibrando tu sistema nervioso, tu vida, tus hormonas. Y no menos importante, el número 10, el deporte. Es muy importante que empieces a realizar algún tipo de práctica deportiva, despacito, con tiempo, pero es sobre todo que haya una buena combinación entre un deporte, esto lo digo yo, de fuerza cardiovascular, trabaja tu agilidad, trabaja tu movilidad, tu elasticidad, todo esto te devolverá evidentemente la salud a tu cuerpo. Así es que nada, amigos, como veis, no solo un plan nutricional tiene la culpa de que tú adelgaces. No, influyen muchos factores en la pérdida de peso, en que una persona tenga sobrepeso, influyen muchísimos factores, y hoy hemos hablado de unos cuantos. Espero haberos servido de ayuda. El cerebro obeso, ya os digo, si queréis saber más o tenerlo en casa para poder buscar esta información cuando queráis, el cerebro obeso, os lo aconsejo. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.